Ya le están robando ahí, porque si no, bueno, ok. Bueno, para continuar con nuestras actividades, que ya ustedes han observado que estamos tratando de vincular la investigación que se hace en las universidades con temas cotidianos, con temas que están a nuestro alrededor y que merecen una reflexión muy profunda de las universidades, que merecen un trabajo interdisciplinario desarrollado en las universidades. Hoy por la mañana tuvimos la posibilidad de discutir con Adelfa sobre su proyecto alrededor de puercos, digamos, originarios que tuvieron su origen en lo que hoy llamaríamos México, porque no hubo puercos antes de la conquista. Nos contaba todo esto, así que ha sido una alegría conocer proyectos que hacen la universidad. Y para continuar en esta sintonía, el profesor Jesús Gregorio Rodríguez Diego nos va a platicar de algo que seguramente ustedes han escuchado en la radio, porque se puso tristemente de nuevo en el radar, que es el gusano barrenador, ¿no? Y la necesidad que tiene un tema como este, de la participación universitaria, de personas expertas como Jesús, que puedan propiciar no solo la comprensión. Recordarán ustedes que seguro en sus aulas han discutido hasta el cansancio la idea de objeto de transformación, como aquello que no se queda solo para estudiar, sino para incidir en él. Y Jesús no solo va a propiciar una discusión sobre la comprensión, sino qué podemos hacer para enfrentar algo como esto, que ahora dará los datos precisos, había sido erradicado de nuestro país y que ahora ha vuelto con impactos muy profundos, no solo para la vida del animal, sino para la economía nacional, por ejemplo. Así que bueno, yo estoy feliz de que Jesús nos acompañe y que ustedes estén aquí, por supuesto. Para las y los docentes también que nos acompañan, es una alegría poder saludarles. Quiero leerles una semblanza de Jesús, pero su trayectoria es tan larga que seleccionaré solo algunos puntos para que ustedes sepan quién está aquí al frente, con quién estamos compartiendo y quién nos regala justamente desinteresadamente la forma de su trabajo y de su trayectoria, y nos ilumina con todas las ideas que presenta. Les leo un poquito. Jesús, bueno, el doctor Jesús, yo le digo Jesús porque además de todo es un amigo, es alguien con quien he tenido la posibilidad de interactuar en estos 3 años y medio que he estado en la coordinación, y me hace muy feliz conocer personas justo como Jesús, ¿no? Jesús es licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de La Habana, doctor en Ciencias Veterinarias también en Cuba, con una dirección de una persona de Bélgica. Y bueno, él es investigador titular en el Centro... No, fue investigador titular en el Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria, CENSA, de la República de Cuba, de 1972 a 2011, en el Departamento de Parasitología Animal. Fue secretario de los consejos científicos de la División de Microbiología y del Consejo Central del CENSA, presidente de la Sociedad Cubana de Parasitología durante 2001-2011. Fue profesor adjunto de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Agraria de La Habana, de mayo del 85 a 2011, y de la Facultad de Biología de la Universidad de Habana, de julio del 91 a 2011. Fungió como asesor de estudiantes de pre y posgrado en la Escuela Superior Politécnica de Manabí, en Ecuador, durante 2001 y 2003. Durante 14 años, secretario del Tribunal Permanente Nacional de Doctorados en Ciencias Veterinarias de la República de Cuba. En la UAM Xochimilco, que es ahora su casa, y no lo digo solamente por donde imparte docencia, sino él es cubano-mexicano o mexicano-cubano, habrá que discutirlo, porque él suele decir cuando platicamos que ya canta las rancheras, lo cual es un tema interesante, viniendo del guaguancó y cosas así, bellísimas, ahora canta rancheras. Aquí en la UAM Xochimilco ha sido docente en módulos de energía y consumo, de sustancias fundamentales, de procesos celulares fundamentales, que son trimestres que llevará la gente de biológicas, segundo y tercer trimestre estarán tomando esto, enfermedades infecciosas y parasitarias, y el módulo conocimiento y sociedad, que es el que ustedes actualmente cursan. Ha impartido diplomados como parasitología general, estrategias para la escritura del artículo científico a estudiantes de la maestría en ciencias agropecuaria y rehabilitación neurológica cada 2 semestres en CECAT. Ocupó la cátedra MBZ José Figueroa Valvanera
en el Departamento de Producción Agrícola y Animal de esta unidad, en la División de Ciencias Biológicas y de la Salud. En 2004-2005 estudió su dimensión postdoctoral en el Instituto de Helmintología de la Academia de Ciencias de Eslovaquia, fantástico, y en el Institut de Levanche et Médecine Vétérinaire del CIRAD de Francia. Ça va bien, c'est très bien, c'est magnifique. C'est clair, ¿no? C'est vrai. Estamos aquí payaseando, mi querido Jesús y yo, cómo debe hacerse para que la educación tenga también una dimensión de aquello que podamos aspirar, que los idiomas abren puertas fantásticas. Así que pues aprovecho este juego con Jesús para invitarles a que ustedes estudien todo el idioma que se les ponga enfrente. Y esto es maravilloso porque la universidad tiene un proyecto bien grande de movilidad nacional e internacional, y buena parte de las personas que no pueden salir es por la falta de idiomas. Así que pueden inscribirse. La UAM Xochimilco imparte clase de inglés, alemán, francés, italiano, y con mucha alegría ahora imparte náhuatl. Así que ojalá que se sumen. Ya, perdón por el paréntesis, pero me parece interesante porque nos permite invitarles a ustedes a desarrollarse también en un ámbito como las lenguas. Quién sabe qué estaba diciendo, pero fue ponente en un gran número de eventos científicos nacionales e internacionales, así como organizador y jurado de varios eventos nacionales también e internacionales en su papel como presidente de la Sociedad Cubana de Parasitología. Es autor y coautor de más de 100 artículos científicos publicados en revistas nacionales e internacionales. Esto es un montón, jóvenes. 100 artículos es una locura. Así que, bueno, saben de quién está aquí con ustedes. Es árbitro activo de 39 revistas de alto prestigio internacional de Asia, Europa, esto que es International Media and Publishing House, y ha sido galardonado, ya con esto voy a cerrar, con varios premios, con varias distinciones. El Consejo de Estado de la República de Cuba, en 2007 le otorgan la categoría de Biotecnólogo Superior 1 nivel por el Consejo, ¿primer nivel o es un primer nivel? Por el Consejo del Estado de la República de Cuba. En 2009 recibió de la Orden Carlos J. Finlay, que otorga excepcionalmente al Consejo de Estado de la República de Cuba a científicos destacados que han realizado aportes a la ciencia. En 2008, la medalla conmemorativa por los 100 años del Consejo Veterinario de Cuba por los servicios prestados a la parasitología veterinaria en Cuba y en el extranjero. Y bueno, seguiríamos, pero se acaba, me llevo todas las 2 horas hablando de Jesús y su trayectoria. Y bueno, Jesús es un docente a quien quiere mucho el estudiantado, y me alegra porque esto muestra el enorme compromiso que tiene con las actividades en el aula. Y bueno, pues feliz yo de que Jesús haya aceptado darnos esta charla. Seguramente vamos a aprender un montón. Yo ahorita que le pregunté qué es esta palabra rara y me acaba de dar un concepto, así que ahora tengo que estudiar mi concepto de parásitos también. Así que bueno, gracias Jesús, bienvenido. Y pues por favor, al final, preguntas, comentarios, todo lo que ustedes quieran. Jesús será tan gentil de responderlos. Gracias. Un aplauso para Jesús, por favor. Bien, chicos, y si hay algún profesor también, buenas tardes. Cuando Roberto me pidió que expusiera este tema, me alegró mucho porque es un problema que van a ver ustedes. Se había dejado de lado en el país, supuestamente estaba todo resuelto, hasta que Estados Unidos deja de importar carne de ganado de México con la pérdida económica que esto significa, porque existe gusano barrenador. Vamos a tocar el tema entonces. Si en algún momento hago algún chiste, ríanse por favor, porque lo hago para que no se duerman. ¿Ok? Yo le hablé con el doctor Olivares, que imparte el 10º trimestre de veterinaria, para que tratara de traer sus alumnos, porque he tenido la mala experiencia que hay profesores que esto no lo imparten, o sea, lo relegan, no lo ven importante, y quiero que ustedes vean la importancia que tiene. Bien, aquí les presento a la hembra del gusano barredor. Yo siempre la catalogo como la Angelina Jolie de las moscas.
Ya ven que es guapísima. Ven que ven el color tornasol que tiene y enormes ojos rojos. Una mosca linda. Esta es la hembra. El macho es más pequeña, más pequeño. Y aquí ven ustedes, esto vamos a irlo viendo más adelante, una lesión causada, ¿verdad?, por esta mosca. Esto es lo que se llama en veterinaria miasis. Mía de mosca y asis de enfermedad causada por moscas. Esto es tejido vivo que están comiendo, para hablar en buen mexicano, las larvas de la mosca. Bien, continuamos. El término miasis, como ya les dije, es un vocablo que significa, de griego, mía, que significa mosca, y mía y asis es la terminación que denomina la enfermedad. Se conoce como la infestación por ciertas especies del orden díptera, o sea, moscas. Los dípteros, vamos a ver después que los engloba los mosquitos y las moscas. En este caso son moscas que durante su estadio larvario se alimentan de tejido vivo o muerto, de un fluido biológico de vertebrados vivos. Hay moscas como esta, que es la única que se alimenta de tejido vivo en su fase larvaria. Pero vamos a ver los daños que causan el tejido, porque van comiendo, van penetrando y van abriendo la herida, y esa herida expuesta en ganadería extensiva, por ejemplo, pues se puede infestar con agentes bacterianos y micóticos que complican la enfermedad. Entonces, hay otras moscas que se dedican a comer tejido necrótico solamente, no comen tejidos vivos. Pero en América es Cocliomia omnivorax, esta que vamos a ver, el nombrecito un poco difícil de decir al principio, también me costó mucho cuando empecé a trabajar con ella, pero es la única que existe por suerte. Hay dos, vamos a decir, en broma, primas hermanas, o sea, otras dos especies que existen en Asia y Europa. Por suerte tienen afinidad por un clima determinado, y esta no se ha adaptado a otro clima, vive en América. Y las de otros continentes no se han adaptado a vivir en climas húmedos y cálidos como en nuestra América. A tal punto es que en una ocasión se hizo un envío de ovejas infestadas a Libia y se pudo controlar perfectamente porque no tenía las condiciones ambientales idóneas para continuar su ciclo biológico, y se pudo erradicar. Bien. Más recientemente se incluye en este concepto la alimentación de la mosca por parte de las larvas. El adulto, esa hermosa mosca, no se alimenta. Su única función es gestar, ¿no?, huevecillos, y de ahí salen las larvas que en la herida, que comen carne viva. Entonces, hay otros tipos de miasis. La miasis traumática son, es la parte ya donde la larva penetra y crea un trauma en el tejido, y hay que definir el término de miasis cavitaria, que pueden también encontrarla ustedes, como es el caso de ostriosis y gastrofilosis, que los veterinarios van a verlo, muy importante en equinos, y la miasis cutánea por hipodermosis, que, bueno, que penetra los folículos pilosos. Pero esta es la más importante, ¿ok? Esta miasis causada por el gusano orador o Cocliomia omnivorax. Este tipo de miasis es obligatoria. El parásito tiene que cumplir este ciclo, tiene que alimentarse de esta manera para poder sobrevivir. De lo contrario, no vive. A ver, ¿sí? Sí. Bien. Para una mejor ubicación de la mosca, vamos a hablar de los dípteros. Tenemos
el filum artrópoda, artro es articulado y poda pie. Todos los animales, vamos a decir, relativamente superiores, que tienen patas articuladas al cuerpo son artrópodos. Los insectos son un ejemplo, los arácnidos son otros, las arañas, los escorpiones, ¿verdad? Y los insectos que tienen un grupo grande de órdenes que vamos a mencionar solamente para conocimiento, pero vamos después a puntualizar en el orden díptera. Las características fundamentales de un insecto es que tienen 3 pares de patas, porque los arácnidos tienen 4. Aunque en algunas partes de su ciclo biológico, los arácnidos pueden tener en estadio larvario 3 pares de patas. Pero es una característica, igual para los biólogos, creo que esto es importante, que identifiquen que insectos, 3 pares de patas y 2 pares de alas. En este caso, esto es un díptero, tiene un par de alas membranosas muy definidas y tiene un par de alas atrofiadas detrás que se llaman balancines. Si ustedes ven en cámara lenta volar a una mosca o un mosquito, van a volar así, balanceándose. Otros que vamos a ver ahora tienen diferentes características, pero todos tienen 2 pares de alas, 3 pares de patas. Ajá. Aquí un resumen de la clase insecta, que es donde vamos a ubicar al gusano barrenador. Quiero ir en este orden para que entiendan bien. Clase insecta, o sea, tienen patas articuladas porque son artrópodos. Aquí están los malófagos, que son los famosos piojos. ¿Ok? Los piojos. De niños a lo mejor lo conocieron. O lo van a conocer cuando tengan niños en guarderías. Entonces, aquí están los hemípteras. Los hemípteras son los chinches, famosos chinches. Hay muchos hemípteras que son de vegetales, viven en plantas, se alimentan de vegetales, pero hay otros que viven en los colchones nuestros, son los famosos chinches. Aquí los piojos ven ustedes que son ápteros, son una excepción, no tienen alas, pero los hemípteros sí tienen alas. Ustedes pueden identificar a un hemíptero porque la primera parte del ala es coreácea, es durita, y la segunda mitad es membranosa, y eso le permite abrir y volar, y pueden moverse con esa facilidad. Están también los sifonácteras, que también son ápteros, no tienen alas, son una sección, que son las famosas pulgas. Estas pueden saltar hasta esta altura, Así que los veterinarios, esto es un problema en cualquier lugar que haya perro y gato, pues hay que tener mucho cuidado. Por eso les aconsejo siempre a mis alumnos, cuando he dado el 10º trimestre de veterinaria, y se los digo a los de TIT, no duerman con los gatos ni con los perritos, chavos. Son muy lindos, son muy buenos, pero dormir con ellos es un peligro, ¿ok? Además, por otras cosas que también transmiten los gatos. Bueno, en fin, las pulgas son un peligro, ¿ok? Fue en una etapa en Europa las transmisoras de muchas enfermedades bacterianas que fueron epidemias en Europa. Bueno, bien, entonces tenemos finalmente el orden díptera. Aquí están las moscas y los mosquitos. Tienen alas, pero el segundo par está atrofiado detrás y les permite volar equilibrada, así balanceándose, pero no se nota a simple vista. Vamos a centrarnos en este tipo de díptero. ¿Ok? Les voy a exponer el ciclo, porque esto es importantísimo para que entiendan luego la patogenia de este proceso y el control que se va a llevar a cabo mediante irradiación de pupas, que es una tecnología que se va a reutilizar ahora otra vez ante este problema. Aquí está el huevo o el huevecillo que la hembra pone, de aquí sale una larva. Esto es un esquema, por supuesto, van a ver que la morfología varía en este caso particular. Bueno, está el huevo, está la larva, de esa larva sale una pupa. La pupa es una estructura de
hipobiosis, o sea, de descanso, de letargo. Aquí adentro se está formando el nuevo adulto. ¿Ok? Aquí está la larva ya desarrollándose, protegida con una coraza, ¿verdad? Quitinosa, hasta que se forme el adulto, salga el adulto. Ajá. Entonces, bueno, aquí las moscas ya lo vimos. Esto lo traje para que ampliar un poco. Tiene estas características, ¿no? De alas funcionales, 2 alas funcionales solamente, el resto no. Y bueno, necesitan de condiciones ambientales idóneas para desarrollarse. Por eso es que las de Cocleum omnivораx, el parásito que vamos a tratar, no se ha adaptado a otros territorios, ni los de otros territorios se han adaptado, por suerte, a América. Entonces, vamos a clasificarla completamente. Dijimos que es un artrópodo, es un insecto, dentro de insecto, es un díptero y está catalogado en la familia Califoridae y el género es Cocleomia omnivораx. ¿Por qué omnivораx? Esto significa que devora hombres, ¿entienden? Actualmente es un problema veterinario, pero originalmente se encontró en humano. Cuando se reportó la primera vez, lo encontró un doctor, el doctor Charles Coquerel, en la Armada Naval Francesa. Algunos de los miembros de esta embarcación tenían lesiones cutáneas y él observó que había algo que se movía adentro y eran larvas de moscas. Entonces se le denominó omnivораx por eso. Luego devino un problema veterinario, un serio problema veterinario. Quiero que sepan, chavos, que este parásito es un ectoparásito, porque se parasita afuera, un ectoparásito, está incluido en una lista que tiene FAO y organizaciones internacionales de la ONU como parásito de obligatoria notificación. O sea, tan pronto lo detectemos, tenemos que notificarlo para que se tomen medidas de control porque se puede expandir. ¿Qué es lo que se está haciendo ahora en este momento? Vamos a verlo más adelante. Ajá, entonces, en la actualidad constituye un problema veterinario. Es el insecto parásito del ganado más importante y es conocido ahora también, además del nombre científico de omnívora, que se mantiene, por supuesto, como gusano barrenador del ganado porque barrena y penetra. Cuando digo esto, estoy hablando de un organismo vivo que se está alimentando y que por consiguiente tiene que expulsar lo que no metaboliza. Él no defeca, pero sí excreta productos de desecho que son tóxicos para el animal y para el humano. O sea, además de la labor traumática que va causando, penetrando la herida, va expulsando toxinas que van al corriente sanguíneo del hospedero. Puede ser un humano o puede ser un animal. Animales de sangre caliente fundamentalmente, homeotermos, en los que mantenemos la temperatura estable aunque cambie la temperatura ambiente. Nosotros somos homeotermos. Cuando hay frío temblamos para mantener el calor, el gradiente de temperatura. Cuando hay calor sudamos para refrescar y en tanto los poiquilotermos son los animales que varían igual que la temperatura ambiente, los peces, los reptiles, los saurios, los ofidios, en fin. Bien. Entonces, la antigua Oficina Internacional de Episodios, ahora tiene otro nombre, no me acuerdo en este momento, la reconoce junto a enfermedades virales y bacterianas de alta connotación. Y repito, chicos, es de obligatoria notificación. Por eso me preocupa que en algún momento, con algunos alumnos que fueron alumnos míos, en procesos, en tronco y en TIT, que han llegado al 10º,
el profesor no les ha enseñado sobre el gusano barrenador. Entonces eso me preocupa y me alegró por eso que Roberto me pidiera e invité a los veterinarios para que estén presentes. Entonces es un agente zoonósico por excelencia. Esto quiere decir que afecta tanto al hombre como a los animales. Vamos a abundar un poco en esto. Bien, la distribución. Aquí ven ustedes la distribución. ¿Ok? Este parásito fue un problema en Estados Unidos, en la parte sur de Estados Unidos, donde el clima es más parecido al nuestro. Ya al norte es más frío y ahí no se encontró. Pero en Estados Unidos se encontró y ellos lograron controlarlo. Entonces, ¿qué pasó? Que en México existía. Y los gringos no son tontos. Son malos, pero no tontos. Costearon la instalación de una fábrica de irradiación, vamos a ver por qué, en Metapa de Corzo, para que ahí se exterminara, se controlara el parásito para que no le cruzara su frontera otra vez. Pues era por eso. Entonces dieron una buena inversión, hicieron para establecer una planta de irradiación. Eso lógicamente le convino a México porque fue una fuente de trabajo de gran envergadura para muchas personas en Chiapas. ¿Ok? Entonces aquí tenemos que la temperatura juega un papel crucial en la determinación del ambiente adecuado para el díptero. Todo el sur de América tiene un clima idóneo, ¿verdad?, para que éste se desarrolle. Ajá, aquí se ve mejor. ¿Ven ustedes? Cuba no fue una excepción. Todos los países del Caribe y todo de México hasta la Patagonia existe el gusano barrenador. En Cuba yo tuve la oportunidad de trabajarlo, la amarga oportunidad, porque al descubrirlo fue un problema. Lo encuentro, lo notifico al Instituto de Veterinaria, pero el directivo de esa organización, que era mi intermedio con la FAO, yo no podía reportarlo a la FAO directamente, era una infracción de las normas. Por celo o por lo que sea, no le dio camino a aquello. Yo encontré un guepardo ¿saben lo que es el guepardo? Ese parece un jaguar, un leopardo, pero es muy veloz. Bueno, había uno en el zoológico que muere y lo llevan a mi centro y la patóloga me dice, oye, hay algo muy raro aquí, parece que es parásito. Y cuando veo, el animal estaba minado de gusano barrenador. Entonces se lo dije. Un guepardo vale muchísimo, chavos, porque además para cazarlo es un rollo. Imagínense con lo que corren y lo veloces que son. No es igual cazar un jaguar, un leopardo, un león que un guepardo. Entonces, era un animal valioso. Y estaba muerto por eso. Cuando lo reporto, preocupado, lo vieron como una exageración mía. Pero viene al año y medio, un experto FAO a otra cosa y ve en el campo perros con la oreja comida por gusanos. Entonces, como el experto francés de FAO lo dijo, le hicieron caso. Entonces me llaman para que yo tome cartas en el asunto. Eso me sirvió para hacer un pesquisaje completo en el país, ya ayudado por el Instituto de Veterinaria, y ahora me hacían caso, en todo el país. Ellos tienen una división geográfica en el país de cuadrantes, donde se puede identificar perfectamente la localización. Entonces hice un trabajo completo donde estudié, van a verlo en una tabla ahorita, estudié las especies más afectadas, las heridas que propiciaban mayor infestación por el parásito. Chicos veterinarios, quiero que siempre recuerden, porque hay veces que no se respetan estos términos, infestación diferente de infección. Infestación es por el mito, por garrapatas. E infección por protozoos, virus, bacterias, hongos, etc. ¿De acuerdo? Bien, el nivel de infestación y las heridas
que más frecuentemente causaban la posibilidad de que llegara el agente. Quiero antecederles, que no se los dije, debía habérselo dicho cuando vimos a Angelina Jolie, que tienen un poder olfativo superior al nuestro. Son mecanismos de adaptación de los parásitos. Tienen órganos sensoriales que son capaces de identificar el hedor que causa una herida de una espina de rosa. Se podrán imaginar ustedes qué sensibilidad tienen, que son capaces de captar. Tan pronto la hembra detecta eso, va a ese lugar y oviposita. Cuando la ganadería es extensiva, que el vaquero ve cada 3, 4, 5, 6 días, 15 días al ganado, esto se agrava, porque eso va caminando, ese proceso va caminando. El parásito va haciendo su daño y no hay quien lo controle. Si la ganadería es controlada. ¿Sí me escuchan? Que a veces se me va el teléfono. La edad. Cuando es más controlada, que el ganadero tiene una revisión más sistemática, esto se controla mejor. Esto pasó en Chiapas, chicos. Pasó en Chiapas esto. Parece que la vigilancia no era muy buena. Y bueno, entraron ganado de Guatemala y ahí fue el problema. Bien, entonces, pero esto es importante. Gracias. Esto es importante que lo tengan en cuenta, que tiene un poder de detección de heridas muy fina, muy fina. Bien, entonces ya lo tenemos clasificado como una miasis traumática obligatoria. Obligatoriamente, para realizar el ciclo biológico, la hembra tiene que ovipositar. Y de los huevecillos sale una larva 1 que empieza a comer tejido vivo, muda a larva 2 dentro de la herida y sigue comiendo tejido vivo hasta que llega la larva 3, que en un momento determinado, también sigue comiendo, pero en un momento determinado trata de salir de la herida y alcanzar el suelo y acomodarse a un espacio, pues, de poquita distancia de la superficie, para mudar a pupa, ¿verdad? Que es la fase gestacionaria quieta, donde va luego a desarrollar el adulto. ¿Hasta ahí está bien? Bien. Entonces, en América tropical dijimos que está Cocleomia omnivorax. Y en el viejo mundo hay dos. Estas son las primas hermanas que les dije de esta señora. Crisomia besiana en África, Asia y Oceanía, y Wolfartia magnifica en la cuenca del Mediterráneo, Oriente Cercano Medio y el sur de Rusia. O sea, son climas diferentes al que se encuentra en América, por tanto, por suerte hasta ahora, ninguna se ha adaptado al territorio de la otra. ¿Ok? Bien. Entonces, para describirla un poquito mejor, para el diagnóstico es importante. El estadio adulto prácticamente no se ve, porque la mosca vuela mucho y se esconde en la vegetación. O sea, el diagnóstico se debe hacer fundamentalmente en las larvas, que vamos a ver de qué manera es que se puede hacer. ¿Ok? Entonces, volvemos a repetir la hermosura de la señora, ¿verdad? 3 bandas negras longitudinales y ojos grandes color naranja. Son las características más importantes. Bien. El ciclo propiamente de este insecto, que se corresponde con el ciclo general que vimos al inicio. El macho y la hembra copulan. La hembra copula una sola vez, la señora es muy propia. El macho varias veces. Después muere, pero bueno, ya había cumplido, vamos a decir, su función biológica. No te querías, reina, su función biológica, ¿no? Entonces, pero es importante saber que el macho copula varias veces. ¿Por qué razón? Para el control. Eso vamos a pormenorizarlo en el control. Entonces la hembra
Esta detectó una herida, ya les digo, una picada de garrapata, una espina de rosa que rozó al animal. Ese hedor que nosotros no percibimos, la mosca la percibe, la hembra adulta. Y viene y oviposita sus huevecillos en la herida. En los humanos hace lo mismo. Esta hembra, igual que muchos insectos, igual que muchos parásitos, tiene un potencial biótico altísimo. Quiere decir que es capaz de procrear una generación enorme de parásitos. Esto lo van a ver ustedes, chicos, en parasitología. La mayoría, todos los parásitos tienen potencial biótico alto. Este es un ejemplo. Puede poner hasta 3.000 huevecillos en el tiempo de vida que tiene, con una puesta más o menos aproximada de 200 a 300 en cada oviposición. Este es un mecanismo de adaptación al parasitismo muy importante, porque todos estos estadios fuera del adulto, del parásito que sea, son muy sensibles a condiciones ambientales, a radiaciones excesivas, desecación que puede ocurrir, más con los cambios climáticos, y a enemigos naturales que puede haber, hongos, entomopatógenos, etc. Por tanto, necesitan garantizar una generación alta de descendencia para si una parte muere, otra pueda perdurar. Y no se rían, en los humanos lo he visto. Miren, es una anécdota que les voy a contar, siempre la hago cuando toco este punto. Yo di clases en Angola, en un momento en que Angola estaba recién salida de la lucha con los portugueses. Y las condiciones eran de alimentación y de higiene increíblemente malas para la mayoría de la población. Había gente que vive bien, pero la mayoría de la población. Entonces fíjense qué filosofía de vida había adquirido esa población, igual que las moscas, lo adquirieron sin pensarlo, de adaptación al ambiente. Tenía un alumno muy bueno y me dice que no podía hacer el examen porque la hija había fallecido en Luanda, en la capital, yo estaba en Huambo, en el sur, por paludismo. Digo, por supuesto, no, te libero del examen. Cuando tú vengas, tú me dices y hacemos el examen. Bueno, se fue el chavo buenísimo, excelente alumno, y cuando regresa lo localizo y le digo, oye, cuando tú quieras hacemos el examen. Me imagino que estés muy deprimido por lo de tu hija. No, doctor, no se preocupe. Se me murió una, pero me quedan 5. Y yo me quedo así. Fíjense qué filosofía. Tenía muchos hijos, porque algunos se iban a morir, porque sabía que se iba a morir, por las enfermedades, por todo, pero me quedaban. O sea, no es lo mismo, no piensan igual que nosotros, que un niño enfermo que tengamos ya significa, bueno, la mosquita se ha parecido, con el perdón de aquel muchacho. Ha desaparecido, tiene mucha progenie para que sí, siempre perpetúe la especie. Es la función adaptativa más importante del parasitismo, perpetuar la especie. Por eso los parásitos que fueron reportados como importantes en la Grecia, en la Roma antigua, perduran todavía. Han perdurado porque se adaptaron. Recuerden que no se adapta el más fuerte, se adapta el que más, evoluciona el que más se adapta. El tiranosaurio Rex era fortísimo y murió. Y otros dinosaurios más, menos fuertes, lograron evolucionar. Los cocodrilos son un ejemplo. Bien, entonces, de estos huevecillos, lo vamos a ver en detalle más adelante ahora, son puestos en la herida, en el borde de la herida, ¿verdad? Y de ahí salen las larvas y van penetrando la herida que sea, Vamos a ver el trabajo que hice en Cuba que demuestra que no tienen predilección. Cuando se corta el cordón umbilical, que queda una herida en el campo, no se atiende a tiempo, pueden parasitar. En un cuerno que se rompió el animal en una cerca, puede parasitar si están presentes. En fin, en la castración, si no se atiende a tiempo en el campo, pueden parasitar. Entonces, estas larvas van penetrando. Fíjense ustedes que van manteniendo siempre la parte posterior fuera de la herida.
sea, van abundando en la herida, pero como esto se va consumiendo aquí, van dejando la parte posterior, porque ahí tienen sus fosas nasales de ellos, que son las espiraclas. Es el sistema respiratorio de estos insectos. Entonces, van penetrando y ahí van mudando a larva, la larva 1 sale del huevecillo, a larva 2 y a larva 3, ¿ok? Ya una vez que está la larva 3, esta trata de salir y cae a la tierra, se incrusta en la tierra a una distancia poca de la superficie, hasta que muda a pupa, sale la hembra y el macho y vuelven a continuar el ciclo. ¿Hasta ahí está bien? Hay una cuestión, que cuando no logran salir, es un rollo, porque siguen buscando salida, siguen penetrando. Eso es un caso que le voy a exponer en un humano. O sea, siguen penetrando hasta ver cómo salen. Bien, pero vamos a ver, el ciclo normal logran salir, porque de una herida grande se desprenden, ¿no? Y salen y pasan a pupa y la pupa pasa a adulto. ¿Ok? Bien. Entonces, aquí está un poco más explicado, ¿verdad? Aquí está el macho y la hembra. La hembra es más grande que el macho, por lo normal, está un poquito más pequeño. Bueno, aquí ovipositan, ¿verdad? En la herida, aquí están las larvas. Aquí las larvas pasan a pupa y la pupa pasa a adulto. Bien. Una característica, y es un elemento diagnóstico inicial que puede ser importante para controlar el desarrollo y que no haya mayor daño, si el vaquero, el veterinario, tiene buen ojo y tiene conocimientos, es la forma de colocar los huevecillos en la herida. Fíjense que lo colocan como si fueran las tejas de una casa, con esa disposición muy ordenada. Esta señora es muy ordenada. Copula una vez y hace una oviposición maravillosa, artística. Mi respeto a la señora. Bien, entonces esto es un elemento importante diagnóstico del inicial. ¿Ok? Por puestas se calcula que decenas hasta 500 con una media de 200. Yo he contado hasta 300 en una herida. ¿Ok? Y bueno, puestas así como simulando las tejas del techo de una casa. ¿Ok? Entonces, evoluciona, o sea, se desarrolla, cursa su ontogénesis, para hablar técnicamente, y que ustedes se adapten a ese vocabulario, ¿verdad? De manera que llega a la larva 3. La larva 3 tiene una característica que vamos a ver más en detalle. Tiene, en primer lugar, los espiráculos anteriores, la zona lateral fusiforme y está cubierto de espinas. Estas espinas van dañando el tejido. La larva, van a ver una foto de ella más adelante, tiene aquí 2 ganchos y está secretando enzimas citolíticas constantemente. O sea, va rasgando el tejido mecánicamente y disolviendo el mismo mediante enzimas citolíticas que diluyen las células. Y va a ir dañando también el contorno con las espinas que tiene. Es un daño bastante serio. ¿Ok? Aquí está un grupo de larvas 3 que vamos a ver ahora más en detalle. Entonces, para el diagnóstico dijimos que la L3 es el estadio por excelencia perfecto para hacer el diagnóstico. Esta larva, aquí están los espiráculos que mantenían fuera de la herida, ¿se acuerdan? Para respirar. Aquí ven una foto así. Por aquí entra el aire. Por aquí entra el aire, ¿verdad? Pero entre el segmento 9 y 12 va a tener ya visiblemente desde la parte dorsal en los troncos finales de los espiráculos de color café.
Es la única mosca que tiene estas características. Eso me costó trabajo, pero al final fue como hicimos el diagnóstico en Cuba. ¿Ok? Entre el segmento 9 y 12, ya como que se torna color café hasta que desembocan los espiráculos estas ramas de los troncos traqueales. ¿Sí se entiende? ¿Se entendió? Aquí van a verlo más en detalle. Aquí ven la parte anterior con los ganchos que les decía, que van rasgando mecánicamente el tejido y disolviéndole con las enzimas que va secretando, ¿verdad? Y aquí ven ustedes la parte posterior de la larva. Ven aquí cómo se ven los segmentos color café en la parte posterior. Aquí también. Por aquí también. Aquí también. O sea, esto es un criterio diagnóstico perfecto, único en esta larva. Por aquí se hace el diagnóstico fundamentalmente. Porque el adulto, ya digo, a no ser que ya haya un trampeo de larvas, de moscas, el trampeo se va a hacer cuando yo quiero hacer diseminación de gusanos estériles. Vamos a verlo después. Que tengo que saber qué carga hay de moscas en el medio, qué población aproximada de moscas en el medio. Hago trampeos. No sé si participaron en las conferencias que dieron los profesores que trabajan en mosca de las frutas, que están buscando forma de trampear en forma de mango. Bueno, es parecido. De hecho, todo lo que se hace en mosca de las frutas se ha derivado del control del gusano barrenador. Ok. Entonces, aquí ven un esquema de las larvas penetrando con los espiráculos afuera, y aquí ya cuando penetran en forma de y se convierte en pupa, y de la pupa emerge el adulto. Por supuesto que todo esto está regido por las condiciones ambientales, condiciones que encuentran perfectamente en América. ¿Ok? Entonces, podemos resumir el daño que causa este parásito como daño traumático, daño irritante, por lo que ya le dije, daño tóxico. Esto no podemos olvidarlo. Están comiendo, pero están excretando, porque son organismos vivos, ¿ok? Y todo ese producto desecho va al torrente sanguíneo. Están los vasos sanguíneos todos rotos porque están comiendo la herida y rompiendo todo lo que encuentran. Entonces pasa al animal y el animal puede morir por una toxemia, una toxemia fuerte. Y el infeccioso, porque esa herida abierta, si yo no la curo a tiempo, se puede infectar, y más si está en el campo, y el vaquero lo ve cada 5 días, ¿no? Miles de bacterias, hongos, virus no tanto, pero hongos y bacterias que pueden infestar la herida. Ok, bien. Aquí tienen una foto de un animal que perdió el cuerno, y aquí se estableció el gusano barredor. Esta es una infestación umbilical. Fíjense cómo enseguida acudieron a infestar. Aquí una infestación ocular. Este animal tuvo un problema en el ojo, se peleó con otro y nadie le atendió el ojo, y otros tipos de heridas que pueden ser infestadas. Y aquí hay un animal muerto. Miren usted el tamaño de esta vaca y el tamaño de la herida. Murió intoxicada por los elementos tóxicos que el parásito eliminó en su proceso de alimentación y secreción. Y excreción. ¿Ok? Aquí ven una herida, un poco más cerca, ¿verdad? Y aquí la forma de tomar la muestra de la larva debe ser con una pinza, debe ser de la parte más profunda de la herida y con cuidado de no romperla. Este es el tipo de muestreo en campo que se recomienda. Este es el resultado que obtuve en la investigación epidemiológica que hice. Esto fue un trabajo necesario, porque para que se certifique que en un lugar
hay gusano barrenador y por consiguiente se dé el presupuesto elevado que da la FAO y la ONU para el control, hay que las organizaciones estas que rigen todo esto tienen que tener total seguridad de que no se está jugando con ellos y es realmente el parásito el que está presente. Entonces hicimos un trabajo en toda Cuba, ¿verdad? Y vimos que los bovinos son los más afectados. Después los porcinos, los ovinos en mayor medida, los equinos, los caprinos y los caninos en un % más menor. Pero bueno, estos animales son más afín al hombre, están más en la casa, menos en el campo, no se dañan, ¿no? Su piel, no se hieren. Estos animales sí, sobre todo los bovinos. Y aquí ven ustedes las heridas o las condiciones por orden de aparición de donde se presentó más infestación por el gusano volador. La vulva tiene el primer lugar. Las vacas que paran en el campo, que no son atendidas, ese tejido está irritado, maloliente en cierto modo, por el hedor, el esfuerzo, en fin, todo el proceso. Las heridas por alambre también son muy importantes. El ombligo, las presillas que se le ponen en las orejas, la castración, cualquier tipo de cirugía que no sea bien cuidada, la picada de garrapatas, una mordida de un animal, de un vampiro, un murciélago, un perro, el descorne y el marcaje. El marcaje que no se haga bien, que no se cure a tiempo, pueden causar posibilidades de que la mosca detecte la herida y venga y se implante. ¿Hasta ahí bien? Entonces, dijimos que este parásito fue una plaga importante en la década del 60 en los Estados Unidos. Ellos dicen que lograron controlarlo, y para que no pasara su frontera de México allá, dieron un gran presupuesto para establecer una planta de control de gusano barrenador en Chiapa de Corzo, que ya les decía. La consecuencia buena fue que fue una fuente de trabajo para muchas personas. Entonces, durante mucho tiempo se dio extinguida la plaga en nuestro país después de la implantación de esta técnica del insecto estéril, que voy a pasar a explicarla. ¿Ok? No obstante, vamos a explicarla después, pero no obstante, esta situación en el 2023 se declaró en Panamá un brote que también fue reportado posteriormente en Costa Rica, Nicaragua, Honduras y Guatemala, chicos. Y de Guatemala dejamos pasar ganado infestado sin revisar a México, a Chiapas. Y ahí se desarrolló. Yo creo que había un fondo provocativo de insectos que estaban escondiditos y que ocasionalmente parasitaban un gato, un perro y podían sobrevivir, porque no creo que se pueda eliminar así. El parasitismo es muy difícil de eliminar. Inclusive la filosofía del control de parasitismo actual es bajarlo a niveles donde no sean importantes y poderlo controlar. Porque la eliminación, por lo que les acabo de explicar, del potencial biótico que tiene, es muy difícil así decir, erradiqué completamente este parásito. No es así con otros agentes. Han visto que se ha logrado como que eliminar otras enfermedades, pero el parasitismo es muy difícil. Entonces, en noviembre del 24, funcionarios de la Secretaría de Agricultura de SADER detectaron en Catazajá, Chiapas, la entrada de un animal que dio positivo a la gente, por lo que Estados Unidos suspendió de inmediato la importación del ganado. Tan serio había sido el problema en Estados Unidos que no quieren saber de parásitos.
Un animal enfermo yo no te compro carne, ¿no? Hasta que tú me digas y me compruebes y yo verifique con inspecciones que está libre del parásito. Entonces, este hallazgo motivó una alarma por tratarse de una especie desterrada supuestamente de la región y empezó todo este problema, ¿no? De la alerta. Bien, para la puesta en marcha de la campaña preventiva se instaló una infraestructura especializada para la inspección y tratamiento del ganado en los puntos de verificación, ¿verdad? Sobre todo en Catazajá, La Trinidad y Huixtla, en Chiapas. Entonces, el pasado viernes 15 de agosto, el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Verdaguer, firmó con su homóloga de Estados Unidos, Brooke Rollins, el plan de acción de APHIS Senacica para el control del gusano avariador. Ya Estados Unidos aquí no nos va a comprar ganado, pero bueno, está colaborando con nosotros. ¿Ok? Entonces se decidió establecer una nueva planta en Chiapas. Les decía que había una en Metapa de Domínguez, en Chiapa de Corzo, que tuvo mucho éxito y con eso se hizo un control tremendo en México y en las fronteras. Pero se quemó, algo pasó, no recuerdo. De hecho, yo tuve una beca de la OIE, de la OIEA, de Comisión de Energía Atómica, para esa planta pero estaba en huelga cuando yo llegué a México. Entonces me enviaron a la planta de mosca de las frutas, que está en Metapa de Domínguez, en la frontera con Guatemala, que la tecnología es la misma. Lo que en lugar de criar a las moscas con carne, los crían con verduras, con vegetales. Y el olor es más agradable. Porque esa carne podrida. Entonces esa planta se quemó. Ahora entonces están estableciendo una nueva en Chiapas, ¿verdad? En Metapa de Domínguez, cerca de donde está la de mosca de las frutas, con el objetivo de, lo que les voy a explicar, criar gusanos estériles para el control. ¿Y en qué consiste esto? Claro que esto se prevé que esté lista ya en el primer semestre del año próximo. Todavía no. Todavía hay que estar con una vigilancia tremenda y tratamientos tópicos y de control sanitario para evitar que se expanda el parásito. ¿En qué consiste esta planta de control? Es una planta de irradiación con cobalto 60 fundamentalmente. O sea, aquí crían la mosca, logran que se realice el ciclo biológico in vitro en laboratorio y las pupas que vimos, que es el estadio de hipobiosis, de letargo de la mosca, se irradia. Esa irradiación causa muerte de los cromosomas sexuales. Por tanto, cuando yo disperso las moscas que salen de esas pupas en cajas, en los lugares donde previamente tengo un criterio de cómo está la cantidad de moscas salvajes, porque hice trampeo y calculé, pues yo quintuplico la cantidad de moscas estériles que voy a soltar en helicópteros. Me tocó. Se vuelven tontitas y se te pegan aquí, se te meten en la boca. Pero bueno, es un trabajo que hay que hacer. Se lanzan las cajas para que haya una competencia de los machos estériles con los machos salvajes en la cópula con las hembras salvajes. Dense cuenta que copulan varias veces los machitos. O sea, son bastante casquivanos. Y eso sirve, eso ayuda
porque bueno, va a conspirar contra los machos salvajes y van a copular con hembras salvajes, los estériles, y la descendencia, por supuesto, es estéril, porque la unión de cromosoma sano con estéril, pues no da generación ninguna. Y es un control biológico de alguna manera y va desarrollando sin aplicación de ningún tipo de insecticida que pueda contaminar el ambiente, los animales, etc. ¿Hasta ahí se me entendió? ¿Todo sí quedó claro? Porque el proceso a veces poco pesado, difícil de entender. Entonces, esta crisis, vamos a decir así, que ya existe, va a ir encaminada a la suspensión del ingreso de ganado mexicano por haberse detectado en la localidad de Ixhuatl de Madero, Veracruz, en fin. Por tanto, hay todo un veto, está vetado, ¿verdad?, por la USDA, que es el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, la importación de ganado a Estados Unidos. Y eso conlleva una serie de pérdida económica, ¿ok?, en la ganadería. A tal punto que la presidenta ya se reunió hace pocos 15 días más o menos, ¿verdad?, y se reunió con los gobernadores de Durango, Sonora y Coahuila para establecer un sistema, pero que es rápido. Yo no quiero defender a Claudia Sheinbaum. No, sí, yo soy morena, chicos, ustedes lo saben. Pero no, yo respeto al que no lo sea y exijo que me respeten. Entonces, mi vecino y yo somos muy amigos, sí. Pero esta mujer es muy constante, ha demostrado ser constante en lo que ha hecho, sobre todo en esta cosa que es tan importante para la economía nacional, pues ha tomado medidas. Estoy seguro que este proceso se va a seguir checando sistemáticamente. Esta mañana la profesora que dio la plática me dijo que era culpa de López Obrador. Pobre viejito, Dios mío. Cuántas cosas le atribuyen que no son de él, que había dejado entrar ganado parasitado. Digo, ¿por qué tiene que ver López Obrador con...? Esos fueron los veterinarios, la gente que trabajaba allí, que dejaron pasar, que no cumplieron. No. Como se me dijeran, no, usted es culpable que se rompió aquel micrófono. Si yo no lo tomé, no, pero estuvo sentado en la mesa, pero bueno, no lo toqué. En fin, bueno, esto parece que va a caminar, chicos, parece que va a caminar. Y la Asociación Nacional de Establecimientos, ANETIT, ha adelantado algunos de los detalles del plan. De hecho, se han colocado una gran cantidad de trampas de detección en todo el territorio, que eso se había abandonado en México. El trampeo es como que... trampas. Trampas que cuelgan de los árboles, o sea, como cajitas que cuelgan de los árboles, en este caso con algo que atraiga al parásito, generalmente feromona, que atraiga al parásito. El parásito entra, el ectoparásito entra, y ahí se va cuantificando, se hace un estimado de cómo está la población circulante, si disminuye, si ha aumentado, si se mantiene. Para en función de eso, ya cuando en el 2026 esté la planta, poder pues dispersar las moscas adecuadamente. ¿Ok? Entonces, la Secretaría la SADET, el 10 de noviembre, es el otro día, en el Palacio Nacional sostuvo un encuentro con la presidenta nuevamente, y por eso veo yo que hay un seguimiento de este problema, que no es reunir, lo dejé. Y dividieron al territorio mexicano en 8 regiones, noroeste, noreste. Es algo parecido, chicos, a lo que en Cuba hicieron, que yo pude hacer el trabajo de pesquisa. O sea, determinando puntos diferentes. Y registró el anteproyecto que modifica el acuerdo que activa, integra y opera el dispositivo nacional de emergencia. Estamos en estado de emergencia del gusano borrador, veterinarios y futuros veterinarios, porque es un gran problema
hay regiones muy seriamente calificadas como peligrosas, Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Veracruz, y en Yucatán, Quintana Roo y Campeche. Fíjense ustedes ya, una plaga que entró por Guatemala, cómo se ha extendido en tiempo relativamente rápido. Entonces es un peligro, es un peligro. Entonces el artículo 3 del acuerdo del anteproyecto precisa que estas medidas se extenderán a todas las personas que ingresen y circulen por el país. Esto que debía haberse hecho hace tiempo, se está haciendo ahora. Cualquier circulación de animales de un lugar a otro tiene que ser inspeccionado por los servicios veterinarios para evitar la dispersión del parásito. Perros, gatos, sobre todo animales sangre caliente, o sea, homeotermos, o sea, sobre todo perros, gatos, ¿no? Y aves. Y es de observancia obligatoria en todo el territorio que los propietarios de estos animales, pues, que ingresen al país inclusive y transiten por el mismo, pues sean supervisados, ¿verdad? Para evitar que se disemine esta plaga en México. Entonces, el control que supuestamente en estos momentos debe llevarse a cabo, porque no hay todavía plantas de irradiación, son los tratamientos en los animales que se detecten infectados. En algunos trabajos se ha visto que el Cumafos, que es un famoso garrapaticida, tiene acción sobre el gusano barredor, pero dependiendo de la especie puede tener un grado de toxicidad. No sé si se irá a utilizar o no, no lo he visto, esto es lo que he leído que se ha utilizado en otras ocasiones. Y se aplica directamente en la herida para matar las larvas. ¿Ok? También ahí en esta presentación. Y un tratamiento que ha dado muy buena efectividad es la ivermectina. La ivermectina es un antiparasitario conocido, ¿verdad? Sistémico, en el mitología para los parásitos helmintos, etcétera, para otros artrópodos también funciona. Y aquí hay trabajos muy prometedores de que puedan servir. ¿Ok? Hay un problema que se está estudiando, que es la posibilidad de que adquieran resistencia con el uso excesivo. La resistencia a los antiparasitarios y a los antibióticos, chicos, es un problema mundial, y muchos dicen, no, que el producto es malo. No, el producto cuando salió era excelente, porque ninguna firma farmacéutica de productos se presta a sacar un producto que no tenga un control, porque es su prestigio. Nosotros lo hacemos malos por el asiduo uso indiscriminado y mal uso de ese producto, sea un antiparasitario o sea un antibiótico. Entonces, aquí hay que tener cuidado y se está estudiando por eso con urgencia los mecanismos de acción de la ivermectina, y se ha visto que tiene función actúa en los cloruros, en los canales de cloro de la membrana celular del parásito, que esto interfiere en el metabolismo de la larva y la mata. Entonces, les voy a poner algunos ejemplos de la importancia en humano. Esta es una foto que tomé en un hospital cuando estuve en Ecuador. El señor se había cortado con un machete, cortando caña, su pierna, y no se la atendió. Se puso un fomento de una planta, qué sé yo. Y de momento me llamaron y yo vi que estaba minado de gusano barredor. Minado. Dije, ¿cómo es posible? Bueno, hay que aplicarle. Se le aplicó ivermectina. Fue la primera vez que dije, aplíquenle ivermectina a ver qué pasa. Y se recuperó. Bueno, tuvieron también que curarle el tejido con antiséptico para evitar contaminación, infección externa, bacteriana, ¿no? Microbiana. Y se curó finalmente. Y este es un caso que yo traté de cerca.
Yo no soy médico, pero me atreví. Era el tío de una compañera de trabajo, campesino, que acostumbraba a dormir la siesta en una hamaca en su portal. El señor tenía de hacía tiempo un tumor benigno en su fosa nasal que le supuraba, pero como no era cáncer, pues se lo limpiaba y seguía. Se puso a dormir en la hamaca tranquilamente y de momento un día encontró que le dolía mucho y no podía abrir el ojo. O sea, vean ustedes la quemosis del ojo izquierdo y el ojo, la fosa nasal, pues inflamada. ¿Qué pasaba aquí, chicos? La mosca vino, puso los huevecillos y las larvas empezaron a penetrar, pero no podían salir. Y trataban de salir abriendo camino por aquí. Le estaban llegando al cerebro. Ya tenía 200 larvas, aislé de este señor. Seguían caminando, y los médicos tienen poca experiencia de esto y no sabían qué hay que hacer, hasta que esta chica me dice, la que era compañera mía, doctor, ¿por qué le salió una cosita rara de la nariz? Digo, ¿me llevas al hospital? Y me enseñó la cosita rara, eran 3 larvas de Cocleoma miniborax. Digo, esto es gusano barrenador. Hablé con el médico, digo, mira, yo en Ecuador tuve esta experiencia, aplica la ivermectina a ver qué pasa. En efecto, resultó. Entonces, bueno, aquí está, resultó, además de otras cosas que se le aplicó, otros tratamientos como paliativos, ¿no? Para el problema de la inflamación, etc. Bueno, se le hizo endoscopía nasal y todo ese rollo que se hace para ver qué había, y era gusano barrenador. Entonces, aquí están algunas larvas aisladas que expulsó el paciente, que finalmente se curó. Se recuperó paulatinamente post tratamiento y en 21 días ya estaba en su estado normal y la fosa nasal libre de larvas, y evitamos que le afectara otros órganos, más importante que la nariz, o sea, el cerebro. Entonces, aquí están, fíjense ustedes cómo mejoró, ya podía abrir el ojo, la inflamación bajó, y van ustedes a ver lo más sorprendente. Miren cómo fue mejorando. Ah, sí. Ah, no, sí, sí. Eso es para que... Dije que iba a ser un chiste, hice varios para que no se duerma. Okay. Bien, entonces, aquí tenemos que se detectó el primer caso ya también en Tabasco. En Tabasco, o sea, más recientemente, creo que anteayer, un hombre de 76 años afectado por gusano barrenador, ya está afectando al humano en México. Y esto, bueno, pues, esto despertó pues una alerta tremenda también, ¿no? Porque ya aunque se sabía que podía hacer zoonosis, en humanos no se había reportado, al menos oficialmente. Y eso se... ¿Ok? Entonces, bueno, se le aplicó antibiótico, curación, y ya parece que el señor está fuera de peligro. La noticia no es muy amplia, pero ya parece que sí está fuera de peligro el señor. Bueno, muchas gracias. Bueno, Jesús, abrimos una ronda de preguntas. Si tiene preguntas. ¿Quién gusta participar? Levanta la mano. Como quieras. Una y una. ¿Cuáles son los principales síntomas que presenta un animal afectado por el gusano barrenador y cuáles pueden ser las medidas para evitar estas infecciones? Mira, lo primero es tener vigilancia estricta sobre los animales.
con una vigilancia estricta detectamos al inicio la infestación y podemos controlarla de forma tópica, ¿no? Curando la herida, extrayendo las larvas. Los síntomas pueden variar de acuerdo al lugar. El animal que tenía el ojo así, pues imagínate, no podía caminar, se tropezaba, ¿no? La vaca que vieron que tenía el ojo infestado. Un ternerito que tenga la zona umbilical infestada, pues tiene tristeza, no come, no se alimenta bien. De hecho, se reinfesta mucho porque uno puede con la tierra reinfestarse. Entonces, un síntoma claro no hay, porque son varias las posibilidades de afectación. Y dependiendo del lugar, pues en dependencia de eso es el síntoma. ¿Ok? Mi pregunta es cómo o de qué forma el problema pasó de ser una infección parasitaria de humanos a ser de animales y de nuevo hacia los humanos, si pudiera ampliar un poco sobre esto. Sí, evidentemente es un parásito inespecífico de Homeotermos, que se descubrió al principio en humanos por el hacinamiento que tenían en ese barco durante la guerra, ¿no? Eran como, no sé si eran esclavos o eran gente presa que vivían hacinados, esos que reman los barcos, se han visto en las películas, ¿no? Bueno, estaban hacinados y ahí se detectó que se manifestó. Pero es un parásito inespecífico de animales de sangre caliente. Entonces se detectó en humanos la primera vez, luego que se expande, ve que en los animales, lo ve biológicamente, puede expandirse también y afecta a todos los animales que tengan heridas que sean de sangre caliente. No se ha detectado en ofidio, en serpientes, ni en saurios, cocodrilos, porque son de sangre fría, son poiquilotermos. Pero ahora cuando se expande, en los países en que se expande, en el ganado, en las personas sobre todo que viven en el campo, que sufren heridas y que no tienen una cultura o no tienen una clínica cerca, en fin, que no se curan adecuadamente, que dejan pasar aquella herida, se establece y por eso se detecta, porque ya cuando llega a una etapa alarmante que se dan cuenta, como este señor, se cortó la rodilla, la pierna, se puso, me dijo que una hierba, qué sé yo, que había encontrado, pero aquello no sirvió. Entonces ya cuando la herida es grande es que se alarman y buscan ayuda. También eso depende, repito, de las condiciones en que esté la persona, el nivel cultural, las posibilidades sanitarias que tenga cerca, la información que tenga sobre el problema. Y los médicos tienen poca información sobre esto, porque es que no se conoce en medicina muy frecuentemente estos casos. Por eso este caso no sabían cómo resolverlo. En Cuba, en un hospital de excelencia, no tenían criterio, nunca se habían encontrado con eso. Depende. Mi pregunta es, sabemos que el gusano barrenador es malo, pero no sé si se puede ocupar para algún procedimiento terapéutico. Por ejemplo, no sé si sean específicos de comer la carne y la sangre sana o de comer, no sé, material necrótico o algo parecido. Sí, bueno, yo particularmente prefiero que no lo utilicen conmigo. Sí, he visto trabajos donde hay tentativas de eso, pero no está establecido nada todavía. Todavía lo que se establece es la cura adecuada, la desinfección, la extracción de los parásitos y la cura adecuada. Es lo que está establecido. Con fines terapéuticos pudiera ser, si se pudieran establecer gusanos libres de patógenos, eso sería una tecnología, ¿no? Para que comiera tejido. Es que comen tejido vivo, no es tejido necrótico. Con otras moscas que comen tejido necrótico se han hecho ensayos. Hay una prima hermana de Cocliuma minivora, que es Cocliuma macellaria, y Lucilia, no sé cómo se llama, no me acuerdo el nombre, que comen tejido necrótico. Y en algunos países se ha utilizado para que terminen de acabar con el tejido necrótico que se forma después que la herida está sanando.
pero con otras especies, con esta no. Es que esta come tejido vivo. Entonces, Hola, hasta acá. sí, sí. Yo le quería preguntar qué mecanismos utiliza el gusano barrenador para detectar y atacar a los animales. Dijo algo sobre un olor que no podemos sentir nosotros, pero no sé si sea solamente eso o pueda explicarlo un poco mejor. Ellos tienen órganos sensoriales especializados. Es parte de la evolución, chicos, de los parásitos. Adaptan condiciones de su cuerpo para poder sobrevivir. Y aquí un modo de sobrevivir de esta mosca es que sus hijitos perduren, coman tejido vivo, aunque ella se muera, perdure y la generación de esta especie siga procreándose. Entonces, en las antenas y en otros lugares tienen pelos sensoriales que son muy, muy ávidos para detectar cualquier indicio de hedor. Ya digo, hasta una heridita pequeñita pueden identificarla a cierta distancia. Entonces eso es un peligro, por eso hay que, herida que se encuentre uno, si está en el campo sobre todo, curarla enseguida para evitar que sean atraídas. Y con los animales la solución es vigilarlo más correctamente, más sistemáticamente. Si un animal se checa perennemente, pues se detecta al menos el inicio de la infección y se evita que progrese, que es lo que ha pasado en estos lugares. Muchos lugares, en Chiapas sobre todo, la ganadería es extensiva. Entonces el vaquero ve el animal cuando va a vacunarlo, o en fin, no lo ve a diario, puede ocurrir esta infestación. Además, los animales silvestres, salvajes, son una fuente de reservorios increíble. Desde murciélagos hasta venados, hasta ratas. Una rata herida, ¿quién la atiende? O sea, la veo ahí herida, bueno, hasta trato de matarla. Pero son reservorios, porque son animales de sangre caliente. Y ahí puede lograr. Yo creo que en México nunca se pudo erradicar. Que este hecho de que se haya detectado en ganado que pasó de Guatemala hace un boom para que se tenga más cuidado. Pero el fondo provocativo, como se le llaman algunos autores, del problema seguía latente en estos reservorios naturales que no son de importancia económica y no se checan. Sí. Buenas tardes, profesor. Yo le quería preguntar si este tipo de animales, bueno, este insecto, ¿solo ataca en heridas abiertas o también pueden infestar otro tipo de cavidades que no sean precisamente una herida? ¿Y qué pasaría, o si hay alguna afectación, si un animal infestado se llega a procesar para alimento? ¿Qué sucede? Heridas abiertas. Esta en heridas abiertas. Hay otras, por ejemplo, hay un parásito que trabajé en una tesis con una alumna en ovinos, que llega a la fosa nasal del ovino, aunque no esté, y pone los huesillos y empieza a caminar. Es un tipo de miasis. Lo detectamos en la parte oriental del país, donde está muy cerca de Haití, y los haitianos, buscando mejores condiciones de vida, migraban en sus balsitas con sus animalitos a la parte oriental y traían ese parásito. Y se hizo un problema serio que se pudo controlar a tiempo, por suerte. Pero esos es otra especie. Si ponían los huesillos o depositaban en las fosas nasales, aunque no estuvieran heridas. Pero no es considerado un problema tan grande como este. Este parasita heridas abiertas, come tejido vivo, tiene que tener un estímulo de olor, para llegar y que comience el ciclo. No hay ningún problema. O sea, aquí el problema es que la carne, que el animal está enfermo. Y si tiene una herida grande, ha producido una gran cantidad de toxina, como dijimos, y el animal está intoxicado. Entonces esa toxina puede pasar al humano, pero de forma pasiva, no pasa el parásito. O sea, de esa manera, por la carne no pasa el parásito. El parásito pasa porque la hembra oviposita en heridas.
¿Qué tanto nos puede ayudar el gel de la doctora Tessie en estos casos, hablando ya de la recuperación de los animales, para que la piel vuelva a recuperarse al 100%? Pudiera valorarse, ¿eh? Pudiera valorarse porque ha hecho cosas extraordinarias que yo me he quedado frío, ni idea de que eso se podía hacer. Y quién sabe, ¿no? Habría que ver, habría que estudiar las posibilidades. A ver. Bueno, yo tenía de pregunta, ¿qué retos se enfrentan los países en Latinoamérica para sostener programas de vigilancia a largo plazo de Sí, mira, tan pronto se detecta el parásito, hay que notificarlo. El proceso es el siguiente. Por ejemplo, tengo la experiencia de cuando lo encontré en Cuba. Yo encontré el parásito, lo caractericé con todos estos datos que ustedes vieron e hice un museo de larvas, un museo de muestras de larvas de diferentes lugares. Cuando lo notifico al Instituto de Veterinaria, que es la Senacica de allá, de Cuba, ellos lo notifican a FAO. Y FAO mandó un experto que tomó al azar 5 muestras de mi museo y lo llevó al Museo de Historia Natural de Londres, que es donde está oficializado el diagnóstico de este parásito, y dijeron que sí, que las 5 muestras eran positivas. A partir de ahí, ese es el mecanismo, es que la FAO, junto con la OIEA, la Organización de Energía Nuclear, Organización Internacional de Energía Nuclear, da un presupuesto y insumos para controlar el parásito y evitar que se expanda. Eso lo hicieron en Cuba, eso lo han hecho en otros países de América del Sur, de América Central, y bueno, hasta ahora es que esto necesita constancias e interés gubernamental. Si el gobierno no impone, hay que inspeccionar los animales de un paso de un lugar a otro. Eso se puede dispersar muchas moscas estériles y disminuir la población, engañarnos, sí, ya se eliminó, y a los 2 o 3 años surge otra vez. Entonces el mecanismo es ese, notificarlo a las autoridades internacionales de la ONU, FAO y OIEA, para que tomen medidas. Son los que pueden tomar medidas. Verifican el diagnóstico que en el país se hace y en función de eso dan las condiciones para que se crea una campaña de control. Buenas tardes, doctor. Mi pregunta va un poco más a la aplicación en campo. Más allá de lo que es la aplicación de la ivermectina y la limpieza de estas heridas, que es como lo óptimo, se sabe que pues en explotaciones ganaderas es muy complicado llevar un control 100% de todos los animales que se están pues tratando en el sitio, ¿no? Por lo tanto, pues es muy complicado la detección de las heridas, esta situación de la limpieza y la aplicación de la ivermectina. Entonces, ¿cuáles serían las herramientas a las que se pueden recurrir? No sé, usted mencionaba que esta mosca solamente se alimenta de tejido vivo, entonces no sé si se recurra a una situación de cuarentena, una situación de sacrificio, o cuál sería, sobre todo porque pues las moscas vuelan, ¿no? O sea, suena muy tonto, pero a final de cuentas, ¿cómo se puede controlar? Sí. El sacrificio no es necesario, a no ser que esté muy avanzada la herida. Hay que checar los animales. Esta reunión que tuvo la presidenta con los gobernadores de Durango y todo, no lo amplía aquí, implica una revisión de la masa. Si no tienes, te doy ayuda o paga gente, pero toda la masa tiene que ser revisada. Con esta alerta, chicos, que se ha establecido, no se permite que haya un animal que no sea revisado. Es un trabajo, pero bueno, es la única forma de poder erradicarlo o bajar los niveles que Estados Unidos nos percate y nos compre los animales. Miren, mientras haya ratas, mientras haya hurones, mientras haya animales de sangre caliente en el ambiente que no se revisen, puede haber peligro de que haya reservorios. Porque se hieren los animales, se pelean entre ellos, ahí viene la mosca y pone. Y yo no checo porque a mí no me interesa el hurón que está escondido ahí, que pasó, y que me interesa la vaca, el ternero, el cerdo, pero el animal salvaje no. Y ahí está el problema.
El tipo de... Nos mencionaba que uno de los controles que se hicieron fueron en la irradiación de cantidades de moscas y después fueron liberadas. Esta liberación no nos representa algún, aunque sea mínimo, algún tipo de problema para el humano. No. Nada. No, porque son moscas que van a morir rápidamente. Están dañadas. Lo que sí tienen un instinto natural, los machos estériles, de copular. De copular es un instinto natural. Y ahí es donde se haya la ocasión de que copulen con hembras salvajes, y como el cromosoma el cromosoma masculino está muerto, está inactivo, no hay descendencia. Pero no es un peligro para el humano, mueren rápido. Muchas gracias. De hecho, son tontas. Ya cuando están volando, sí, pero cuando están en la caja, ahí que abres la caja en el helicóptero, se te pegan aquí en el oído. Sí. Buenas tardes, doctor. Igual, primero que nada, felicitarlo por la conferencia que nos acaba de brindar. Muy buena, por cierto. Yo tengo dos preguntas. La primera es, ¿cómo es el mecanismo de acción de las enzimas citolíticas de las que mencionó? ¿Cómo es que van actuando estas toxinas en el organismo hasta causar justamente también la muerte en este caso, del tejido? Y justamente también mencionaba acerca del uso irracional de la ivermectina. No sé qué otra alternativa puede existir justamente para, pues, no usarla tanto en este caso. ¿Y por qué? Porque se ha también descubierto que puede afectar justamente a otros organismos, otros insectos, por ejemplo, que son beneficiosos para el ecosistema en este caso, y pues bueno, justamente para poder prevenir ese impacto también en el ecosistema. Sí, mira, la mosca tiene la larva en su parte anterior 2 ganchos quitinosos. Con esos va a abrir. Perdón. Con los ganchos va abriendo el camino mecánicamente, o sea, como que va escarbando, ¿no?, en el tejido. Y con las enzimas digestivas va diluyendo el tejido que ya escarbó para abrirse camino más fácilmente. Esa es una parte, ¿no? Por ese lado no hay intoxicación del animal. Pudiera haber, pero bueno, lo que más afecta es todo ese material que ingiere, porque está comiendo ese material que ingiere, que asimila una parte, pero excreta la otra, y todo eso va al torrente sanguíneo, porque ya están los vasos rotos de esa herida, y cualquier vasito pues comunica un vaso con otro. Entonces, si es una herida muy grande que se descuida, que el animal no esté bien alimentado, que sea una raza muy débil, en fin, muchos factores influyen, puede morir. El animal puede morir. Con la ivermectina, hasta lo que les expuse, es lo que la FAO recomienda o ha recomendado en otros momentos. Yo no sé si en México se llegue a aplicar, porque exactamente lo que se va a hacer en el país no está todavía declarado. O sea, la inspección sí, va a haber inspección, pero ¿de qué manera se va a controlar una infección en un animal que detecten infectado? Todavía no sé, no he encontrado, no se ha dicho. No se ha dicho si es ivermectina, lo que tú dices tiene razón, pero hasta ahora que yo conozco es lo más eficaz que hay por experiencias anteriores. ¿Quién sabe que si van a cambiar, si van a utilizar otro producto de última generación por la importancia de esta epidemia, de este problema, de una epidemia, este problema? No lo sé todavía, no lo sé. Bueno, pues realmente pediría otro aplauso para Jesús. Muchas gracias, Jesús. Muy interesante, por supuesto, gracias a ustedes. Les informo que pronto tendremos unas actividades que son de índole cultural, para las cuales necesitan ustedes pasar a recoger boletos a la oficina de la Coordinación del Tronco Interdivisional, que está en el 3er piso de este edificio. Les haremos llegar a través de sus docentes y también estará en el Facebook, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias y buena tarde.